Hola amigos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar, el país y el día que nos están mirando. Soy Carla Díaz, este es mi canal Investigando la Historia y les debo contar que yo llevo mucho tiempo esperando tener al profesor Héctor Benjamín Olea. Entonces en este día yo estoy súper feliz, me siento muy contenta de contar con su presencia, con su conocimiento y generosidad, así que le doy la bienvenida, profesor. ¿Cómo está usted? Sí, yo estoy bien. Bueno, muchas gracias, Carla. Para mí es un placer estar en tu canal y, digamos, compartir las cosas con las que vivo trabajando, ¿verdad? Vivo compartiendo, enseñando, etcétera. Así que para mí es un grato placer, un honor también poder estar en tu canal y llegar a un público al que te sigue, ¿verdad? Y que a veces debemos admitir que aunque uno está en distintos medios, no todas las personas siguen todos los medios. Así que es importante uno poder estar en distintos medios y más cuando te dan, digamos, el gusto, la invitación, el placer de tu poder compartir en esos espacios con generosidad los conocimientos que uno tiene, de modo que puedan servir tanto para proyectar, digamos, los objetivos, ¿verdad? Y del canal, ¿verdad? Y también entonces aquellas cosas con las que uno se siente comprometido profesionalmente en la divulgación de los estudios bíblicos y, digamos, aspectos relacionados a los estudios bíblicos. Así que para mí un grato placer y me siento muy a gusto estar aquí en esta ocasión. Muchas gracias, profesor. Y bueno, siempre en los videos que yo comparto en el canal, animo a mis amigos a que estudien estas lenguas que son las lenguas en las cuales se escribe la Biblia: hebreo, arameo, griego. Entonces, ya que comienza el 5 de mayo un curso con usted, en el cual yo ya me matriculé, yo soy oficialmente su alumna, es ¿Sí? un curso maravilloso porque dentro de un año tenemos 4 meses de hebreo, 4 de arameo y 4 de griego. Entonces, para mí el griego es tan necesario porque del Nuevo Testamento yo conozco muy poco. Sé muy Sí. poco, entonces no puedo yo tomar un texto en griego, leerlo, compararlo como si lo hago con el hebreo. Así que de verdad que yo estoy maravillada con su curso. Y siempre le digo a los amigos, estudien hebreo, no se queden con las traducciones, pero ya que yo lo tengo a usted es el experto en estas lenguas bíblicas, le pregunto, ¿es necesario estudiarla o nos quedamos con las traducciones? Sí, mira, en verdad, digamos que ya la Biblia se ha traducido, Biblia en el sentido cristiano, porque vamos a también a precisar eso. Cuando comúnmente hablamos de Biblia, hablamos del concepto cristiano que incluye en una sola colección los libros de la llamada Biblia hebrea o el Tanaj, y también los libros del llamado Nuevo Testamento. Uh Entonces, -huh. ese concepto de Biblia ya ha llegado a más de 3,000 lenguas y por lo menos como completa, y ya ha llegado a más, todavía más lenguas si se suman, por ejemplo, versiones parciales de la Biblia. A veces, por ejemplo, se ha publicado el Evangelio de Juan, a veces simplemente los Salmos con los Proverbios, o el Nuevo Testamento unido con los Proverbios y los Salmos. De hecho, hay una obra muy popular bueno, todavía se sigue empleando, que es una institución llamada Los Gedeones. Creo que todo el mundo en Latinoamérica conoce una edición del Nuevo Un Testamento librito que pequeñito. exactamente, que ha llegado prácticamente no sé a cuánta parte del mundo. Claro, hay que decir dos cosas. No aporta nada nuevo desde el punto de vista del texto, porque es simplemente la versión Reina Valera, pero estrictamente del Nuevo Testamento, los Salmos y los Proverbios. Pero estamos hablando ahí ya de una publicación parcial de la Biblia, incluyendo, digamos, todo el Nuevo Testamento y dos libros de importancia en la tradición cristiana, como los Salmos y los Proverbios. Entonces, ese es un ejemplo, por ejemplo, de publicaciones parciales. También tenemos a veces de los evangelios, a veces de un evangelio. También proyectos de traducción bíblica a veces comienzan por publicar un texto del Nuevo Testamento. Por ejemplo, a veces el Evangelio de Juan, antes de completar el Evangelio, el Nuevo Testamento completo. Por ejemplo, la Biblia textual comenzó así mismo, ¿verdad? Primero fue todo el Nuevo Testamento, luego llegó a publicar la Biblia por completo y digamos, ¿por qué siempre por el Nuevo Testamento? Bueno, volvemos al punto. El problema es que el gran consumidor de la Biblia, en el sentido que ya lo conocemos, es el mundo cristiano. Entonces, no es el mundo judío, es el mundo cristiano. Entonces,
donde quiera que vaya, hay un segmento del cristianismo, ahí van a requerir la Biblia. Por lo general, aunque apelan a la Biblia hebrea, ¿verdad? Su centro principal es el Nuevo Testamento. Bien, entonces, el problema es, ¿hay alguna versión de la Biblia que sea perfecta? ¿Hay alguna versión de la Biblia que se publique de manera absolutamente neutral, con una absoluta honestidad intelectual? ¿Está dispuesta una casa editorial, una determinada institución, a invertir millones de dólares para producir una Biblia, digamos, exegéticamente correcta, pero políticamente incorrecta? Yo creo que nadie está dispuesto a animarse a producir una versión de la Biblia que sea, digamos, muy fiel desde el punto de vista exegético, pero que no resulte financieramente exitosa. O sea, nadie está dispuesto a eso. Eso porque es como un negocio entonces, profesor. No, es un negocio, o sea, hay que decirlo, y digamos, no es tan mal que se considere un negocio, porque no hay nada en la vida que no tenga esos matices. El problema es que aquí hay dos cosas. El problema es de que si se traduce en la Biblia en muchos casos, como debería serlo, probablemente no sea del agrado de un grupo que apela tanto a la Biblia de una manera determinada y que ya tiene incluso unas definiciones doctrinales con base a cómo dicen ciertos textos en cierta versión de la Biblia. Por eso todavía es común que haya sectores que quieren quedarse con una sola versión de la Biblia. Algo ya improcedente en esta fecha, pero imagínense, hay cosas que hay que admitirlas. O sea, hay instituciones que, como las ciencias bíblicas, por ejemplo, han ido avanzando más rápido que la teología. Los avances que se dan en las ciencias bíblicas no se dan en, digamos, en la modificación, reformulación de los dogmas. Por lo tanto, todavía tenemos instituciones que apelan a credos históricos del siglo XVI, XVII, XVIII. Sí. Imagínense ustedes, basado en algunas traducciones ya características, que si se fueran a reformular hoy esos credos, esos dogmas, a la luz de como dicen ciertos textos ahora, probablemente no les convenga. Entonces hay que quedarse con alguna determinada versión de la Biblia. Entonces, toda versión de la Biblia, en principio, digamos, es buena, es inocente, digámoslo así, pero debe estar bajo sospecha. Hay personas que critican una versión de la Biblia simplemente porque está de moda criticar una versión de la Biblia. Por ejemplo, hay personas que creen que si tú quieres demostrar que eres inteligente, solamente critica todo lo que diga la Reina Valera, porque es la Reina Valera. Está bien que Reina Valera tiene problemas, y de hecho en un texto que vamos a citar lo vamos a demostrar, pero en muchos otros casos la versión Reina Valera es mejor que muchísimas otras, o quizás sea la mejor en algunos casos. Entonces, yo siempre vengo insistiendo por año que debe ser caso por caso, en que se debe demostrar lo errado o lo desacertado de cualquier versión de la Biblia. O sea, absolutamente toda versión de la Biblia. Y además, debería la persona que critica una versión de la Biblia tener conocimiento de causa. O sea, es increíble que una persona que no sepa nada de hebreo o sepa muy poco de hebreo critique la versión Reina Valera con base a otra versión de la Biblia. Pero que él no puede probar si lo que dice la Reina Valera es correcto, si lo que dice la otra versión es correcto a la luz del texto hebreo. Atacarla porque todos la atacan. Exactamente, y también porque quizás entiende que como tal versión es mejor, él sospecha que aquella debe tener una base mucho más adecuada, que por eso hay que, si hay una diferencia con la Reina Valera, hay que preferir a la que difiere con la Reina Valera. Entonces, no puede ser así. O sea, otra vez, una persona que no sabe nada de griego, queriendo criticar, por ejemplo, la forma en que se traduce algunos textos en el Nuevo Testamento, en la Reina Valera, simplemente porque hay otra versión que dice algo contrario, y no porque él pueda probar, según el conocimiento del griego, de que ambas versiones están, digamos, desacertadas ambas, o una es mejor que otra en un punto, y otra quizás es mejor en otro aspecto. También, por ejemplo, es común personas que saben un poquitito de hebreo, critiquen, por ejemplo, la versión griega de la Biblia hebrea, la Septuaginta, sin saber nada de griego. Entonces, lo que yo digo es,
que si alguien quiere analizar, digamos, con sentido de justicia y profesionalidad, la versión de un determinado texto hebreo, debería conocer hebreo y no tener nociones elementales. Debería conocer bien el hebreo y no solamente nociones elementales. La otra, si quiere entonces juzgar cómo fue que la versión griega tradujo el hebreo, debería entonces conocer muy bien el hebreo y conocer muy bien el griego, para que pueda verificar que ciertamente el texto griego, como traducción de la Biblia hebrea, fue ahí exactamente, digamos, acertado, o simplemente está repitiendo un problema que ya se ve en el mismo texto hebreo. Entonces, para Profesor. ajustar eso hay que saber hebreo y saber griego, ¿sí? Y también a eso se le suma conocer historia. ¿Por qué el texto en hebreo se manda a escribir en griego? ¿En qué tiempo? ¿Con qué finalidad? Entonces Sí, también ahí se le suma la traducción lógico. y la historia. Sí, pero digamos que ciertamente, y ahí viene el otro tema, ¿por qué es importante el tema de conocer los idiomas bíblicos? Bueno, porque aún cualquier acercamiento a los textos bíblicos con una preocupación puramente histórica debería conocer lo que dice el texto. Al fin y al cabo, la exégesis bíblica como tal es una cuestión de textos, ¿ok? Claro, luego vamos a analizarlo a la luz, por ejemplo, de la crítica de la redacción, los géneros literarios, etcétera, a la luz de la arqueología, pero al fin y al cabo, todo parte de un texto. Luego vamos a verificar, por ejemplo, si el personaje que se menciona en el texto bíblico fue histórico o no, si hay evidencias arqueológicas que permitan situarlo en un determinado escenario, por lo menos plausiblemente histórico, o definitivamente un constructo literario, por ejemplo, está bien, pero al fin y al cabo, después o antes de establecer ese tipo de discusión, hay que establecer qué es lo que realmente el texto dice. Por ejemplo, podemos discutir y decir que evidentemente no hay nada de histórico en la narrativa de Adán y Eva, por ejemplo. Sí, es cierto. Pero si vamos a juzgar desde el punto de vista del texto, el tipo de prohibición que se le dio a Adán, luego junto a Eva, la mujer, de que no tocaran el árbol que estaba en medio del huerto, podemos juzgar que a la luz de la redacción del hebreo hay lo que se llama una prohibición absoluta, no circunstancial o digamos inmediata. O sea, hay una sintaxis hebrea específica que eso no prueba que estos personajes sean históricos, pero volvemos y decimos, el problema es que la investigación histórica es una cosa y a la hora de juzgar el texto como texto, podemos establecer que ciertamente a Adán y Eva se le dio, desde el punto de vista del hebreo, una prohibición absoluta que debería traducirse realmente jamás comas, jamás te atrevas a comer del árbol que está y no simplemente no comas o no comerás. Es decir, hay una forma que tiene el hebreo para redactar una prohibición absoluta distinta a lo que sería un mandamiento, una prohibición inmediata de, por ejemplo, no comas ahora, no vayas ahora. Y eso está ahí, por ejemplo, claro. Entonces, aún el que investiga la Biblia desde el punto de vista histórico debería conocer qué es lo que dice el texto, por lo menos. Por ejemplo, recientemente en un espacio donde yo participo, se estuvo comunicando un excelente trabajo desde el punto de vista histórico y crítico, muy bien, excelente, pero había un problema desde el punto de vista a la hora de citar el griego. Al citar el griego, él no era acertado. Entonces, una preocupación histórica no debería, digamos, ser una motivación para tratar de conocer los idiomas bíblicos siempre y cuando la persona tenga el objetivo, la meta de comentar textos bíblicos. Entonces, bien, es cierto, no podemos pedir ni soñar que toda persona que valora la Biblia, ya sea de la confesión que fuere, sea judío, cristiano, cualquier vertiente del cristianismo, etcétera, o simplemente como cultura general, ¿verdad? La Biblia como un tesoro de la cultura universal. No, si quiere comentar los textos bíblicos seriamente, aunque sea desde el punto de vista crítico y confesional, debería conocer los textos bíblicos. O sea, debería conocer las lenguas bíblicas. Una persona que pretenda comentar la Biblia, ya sea como atea, ya sea como radicalmente aconfesional,
no debería comentar, por ejemplo, los textos de la Biblia hebrea sin conocer el hebreo. O sea, sería impensable. Si quiere hacer exégesis propiamente, entonces, ¿quiénes deberían conocer las lenguas bíblicas? Bueno, toda persona que de una manera u otra pretenda comentar los textos bíblicos con un sentido crítico y de responsabilidad, debería, por ejemplo, seriamente conocer las lenguas bíblicas para que lo que él diga de los textos bíblicos sea cierto y sea creíble. Pero no es posible que una persona pretenda estar comentando los textos bíblicos y decir que tal traducción no es correcta o que si tal traducción debe ser y no conozca las lenguas bíblicas. O sea, pero solo conociendo las lenguas bíblicas, nosotros podemos ver cuando una traducción es mejor que otra, cuando no hay problema de crítica textual, es decir, el texto es el mismo, no hay diferencia de crítica textual, pero por alguna razón u otra se tradujo mal. Entonces, para poder verificar eso, porque también hay un error de creer que todas las diferencias que se dan en las versiones de la Biblia es un tema de crítica textual. No es verdad. Hay muchísimas diferencias y desaciertos en las traducciones bíblicas que no tienen que ver con nada de crítica textual, sino específicamente con un problema de percepción del traductor o quizá no quisieron arriesgarse a producir una mejor traducción. Por ejemplo, un caso muy interesante, muy popular, y voy a mencionar a Reina Valera antes de entrar a los otros textos, que es Juan 5:39. Por ejemplo, Juan 5:39 no es propiamente un problema de crítica textual, pero ¿por qué Reina Valera tradujo escudriñad las escrituras y otras versiones han traducido ustedes estudian o escudriñan las escrituras? Es decir, Reina Valera 1960 utiliza el modo imperativo, escudriñad, un imperativo de la segunda persona del plural, escudriñad vosotros, escudriñen ustedes en español latinoamericano, mientras que otras versiones ya han traducido de manera más acertada, ustedes estudian o escudriñan las escrituras. Bueno, ¿cuál es el problema aquí? No es un problema de crítica textual, o sea, ahí no hay diferencia entre el texto receptus y tan criticado y el texto crítico. No, es un problema de que en el griego, es una característica del griego, la segunda persona del plural del modo indicativo morfológicamente es la misma que la del modo imperativo de tema de presente. No hay diferencia. Es decir, eraunate es tanto modo indicativo como modo imperativo. Obviamente, en el contexto, un contexto determinado, no puede ser las dos cosas. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Que los traductores de la Reina Valera perdieron de vista el contexto, porque si bien morfológicamente eraunate es tanto modo imperativo como modo indicativo, el contexto no permite que se asuma como modo imperativo, sino como modo indicativo. Y ahí estuvo el error de la Reina Valera. Y no es un problema de crítica textual, es un problema de ignorar el contexto y traducir una forma que en principio es legítima. Repito, para ser justo, la forma eraunate, cualquiera que sepa griego, no solamente nociones elementales, sabrá que eraunate es al mismo tiempo de manera legítima segunda persona del modo indicativo, segunda persona del plural, y al mismo tiempo segunda persona del plural modo imperativo. ¿Cuál es entonces la clave para distinguir aquí cuando ocurra en el texto griego una forma de esta? El contexto. El contexto dice que Reina Valera debió traducir ustedes estudian y escudriñan las escrituras y no escudriñad, no estudiad en forma imperativa porque el contexto no lo permite, repito, aun cuando morfológicamente sí es posible asumir la forma eraunate como modo imperativo o como modo indicativo. Entonces, quiero poner ahora en pantalla una diapositiva para unos textos específicos para ilustrar la importancia de conocer las lenguas bíblicas y cómo solo conociendo las lenguas bíblicas usted puede detectar esto que vamos a presentar. Sí. Bueno, respecto a lo que acaba de decir, voy a dar mi opinión después de que termine mi curso de griego con usted. Ok, perfecto. Bueno, sí, será un placer. Bueno, vuelvo y digo, lo que yo siempre he animado es a la persona a que si quieren, por ejemplo, hablar con propiedad de algo, bueno, pues por favor, invierta tiempo, ¿ok? Exacto. Bueno,
Así que espero que esté en pantalla. Sí, sí, ¿Sí? Bien, pues súper. miren, vamos a citar, en primer lugar, yo quiero comenzar por poner bajo cuestionamiento un nombre muy famoso, que es Malaquías. Yo tengo amigos llamados Malaquías. Entonces, resulta y viene a ser que ¿es Malaquías un nombre propio en la tradición bíblica? ¿Es Malaquías un nombre propio en la cultura hebrea, por ejemplo, en el griego? ¿Por qué nos ha llegado en un libro que se llama Malaquías cuando a la luz del texto hebreo, el arameo y el griego, no hay forma de que se pueda decir que se llama Malaquías, ese profeta que es más bien una obra anónima? Por ejemplo, si leemos Malaquías 1:1, y por eso quiero comparar dos versiones, que una siempre se entiende que es mejor que la otra, la Biblia de Jerusalén 1998, comparándola con la Reina Valera 1960. Por ejemplo, Malaquías 1:1, bueno, tengo que decirlo así porque así se llama el libro y así nos ha llegado, ¿verdad? Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Observen, Malaquías. Dice eso Reina Valera 1960. Pero Malaquías 1:1 en la llamada Biblia de Jerusalén 1998 dice, palabra de Yahvé dirigida a Israel por medio de Malaquías. Vamos ahora. ¿En qué se diferencia? ¿En qué es mejor aquí la Biblia de Jerusalén que la Reina Valera 60? Ninguna. Si vamos a criticar que Reina Valera tiene a Malaquías un nombre que en realidad no existe en el texto hebreo y lo repite la Biblia de Jerusalén, la conclusión sería que o aquí la Reina Valera es tan buena como la Biblia de Jerusalén o que la Biblia de Jerusalén es tan mala como la Reina Valera, porque ambas inducen a creer que existió un profeta llamado Malaquías cuando no es cierto. ¿Ok? Noten, ambas versiones utilizan el nombre Malaquías, sin ninguna duda. Ahora bien, si notamos en la Biblia de Jerusalén y también la Reina Valera, ahora apelando al capítulo 3, versículo 1 del mismo libro de Malaquías, noten, es aquí yo envío mi mensajero. Noten, mi mensajero no está ahora en el capítulo 3, versículo 1, el nombre Malaquías. Y lo mismo ocurre en la Biblia de Jerusalén 98. Voy a enviar mi mensajero. Noten cómo coinciden ambas versiones en el capítulo 3, versículo 1, ¿verdad? Al decir mi mensajero. Bien, no hay diferencia en la Biblia de Jerusalén y la Reina Valera 1960, en Malaquías 1:1 ni en el 3:1 tampoco. Las dos emplean consistentemente el nombre Malaquías en Malaquías 1:1 y ambas coinciden en emplear la expresión mi mensajero en el capítulo 3, versículo 1 de Malaquías. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a ver en el texto hebreo? Mire, en el texto hebreo dice la expresión Malají, ¿ok? Tanto en el 1 como en el 3. Es decir, Malají, Malají es la misma palabra que aparece en el texto hebreo de Malaquías 1:1 y Malaquías 3:1. Entonces, ¿por qué? Viene la pregunta, ¿por qué traducir Malaquías 1:1 por medio de Malaquías y no por medio de mi mensajero, como efectivamente es lo mismo que se dice en el capítulo 3, versículo 1? ¿Qué base tiene la Reina Valera del 1960, y la Biblia de Jerusalén 1998 de traducir por medio de Malaquías, en Malaquías 1:1, la misma palabra Malají, que ahora voy a explicarla? Miren, Malají en realidad es esta palabra que es malach. Resulta que en el texto, en la gramática hebrea, el sustantivo tiene, digamos, dos estados básicos, uno que se llama estado absoluto y otro que es estado constructo. Bien, obviamente, digamos que también existe el llamado sufijo pronominal, que es
un morfema gramatical que se le añade al estado constructo del sustantivo en hebreo para expresar la idea de posesión respecto de de la persona gramatical de que se trate. Aquí, este sufijo, hi, es una gireyot, como se le llama. Resulta que obviamente esta letra que está aquí es la misma que está aquí. La diferencia es que cuando esta letra, esta es la última consonante de una palabra, tiene esta forma. Pero cuando se le añade una sílaba más, algún otro elemento constitutivo, ella adquiere obviamente la forma no final de la consonante y se le añadió aquí el sufijo. Entonces, malach es esta palabra que está aquí, tanto en Malaquías 1.1 como Malaquías 3.1, con el sufijo pronominal de la primera persona con un singular que sería yo, de mí. Por eso, Malachi debe ser traducido sencillamente mi mensajero. Ajá. Pero tanto en Malaquías 1.1 como Malaquías 3.1 no hay aquí prueba. Esto es lo que dice el hebreo. Y yo invito a cualquier persona que tenga una edición de la Biblia hebrea para que lea con sus propios ojos que ahí dice Malachi, y Malachi, cualquiera que tenga conocimientos no tan elementales del hebreo, sabrá que Malachi es el sustantivo malach en estado, con su estado constructo más el sufijo pronominal de la primera persona. Entonces, pero noten, hay una versión de la Biblia que la tengo aquí, que se llama la Biblia Hebreo Español, que es de Moisés Cas Nelson, y resulta que esta obra de Moisés Cas Nelson, que no es una traducción cristiana, noten, si fuéramos a ver qué dice esta obra en Malaquías 1.1, dice exactamente igual que Biblia de Jerusalén y Reina Valera. Mire, lo voy a citar así, de vuelta nada más para confirmar lo que dice. Mire, Biblia Hebreo-Español, Moisés Cas Nelson, publicada en Tel Aviv. O sea, no es una traducción de la Biblia o del Tanaj, producida por sociedades bíblicas ni por ninguna otra casa editorial llamada evangélica, protestante, etcétera. Noten, dice, oráculo del Eterno a Israel por medio de Malaquías. ¿Qué confirma esto? Que no es verdad que una traducción de la Biblia hebrea, porque se haga en Israel, será mejor que cualquier otra que se haga fuera de Israel. Porque puede existir el mito, ¿verdad? La idea de que toda versión del Tanaj, toda traducción del Tanaj que se edite en Jerusalén ha de ser mejor que cualquier edición o reproducción del Tanaj que se produzca fuera de Israel. Y Moisés Cas Nelson es una evidencia de que no es cierto. Si vamos a criticar a Reina Valera 1960, si vamos a criticar la Biblia de Jerusalén 1998, por tener a Malaquías o por haber traducido el sustantivo Malachi como Malaquías cuando no es eso lo que dice, entonces esa misma crítica hay que hacérsela a esta versión. Ajá, exacto. Ya. Oiga, profesor, ya que está hablando de Malach también, ¿es acertado en algunas partes tomarlo como ángel en vez de mensajero o enviado? El punto viene que ciertamente Malach se utiliza en el sentido de mensajero y puede significar mensajero humano o mensajero celestial. Entonces, el problema es que, pero vamos a decir algo, el concepto de ángel, la palabra ángel deriva más bien de una palabra griega que es ángelos, que se utilizó en la Septuaginta para traducir a Malach. Es decir, la palabra ángel como ser, digamos, no humano, ¿verdad? No propiamente divino, pero celestial. No es humano, exacto. Esa palabra es de origen griego y no hebreo, pero ciertamente la palabra malach apunta en algunos contextos a llamados mensajeros celestiales, lo que en la terminología griega llamaríamos ángeles, ¿ok? Yeah. Pero si queremos juzgar luego desde el punto de vista histórico, mitológico,
el tema de los ángeles, entonces ya hay obras que podemos recomendar para ese estudio que ya independientemente del concepto de la palabra malaj, su carga semántica, entonces habría que analizar ese tema a la luz de la simbología, ¿verdad? De qué representaban estos seres, que tienen historicidad, etcétera. Sería otra cuestión, pero la palabra malaj ciertamente se ha utilizado en la Biblia hebrea tanto para referir a mensajeros humanos, ¿verdad? Y no humanos. Un profeta y no humano llamados, ¿verdad? En ese imaginario se le ha llamado ángeles o mensajeros celestiales. Ahora, ¿ok? ¿Qué dice la versión griega? Porque ahí viene el otro detalle. ¿Favorece la traducción griega tal vez el que se pueda llamar Malaquías a este personaje? Bueno, en Malaquías 1:1 precisamente la versión griega dice Angelu Autu. Angelu Autu, Angelu es el llamado, no quiero ser quizás demasiado técnico, pero déjenme decir esto. Angelu es el caso genitivo de la palabra ángelos, que es la palabra que se traduce generalmente, o sea, la palabra usada en la versión griega para traducir la hebrea malaj, ya sea apuntando a un mensajero humano, o un mensajero, digamos, no humano, o un mensajero, digamos, celestial, ¿ok? Entonces, aquí en griego dice sencillamente el ángel de él. Claro, aquí hay una diferencia, porque angelu autu no significa mi ángel, como significa la expresión hebrea malají, sino sencillamente el ángel de él, dice el texto griego de Malaquías 1:1. Ahora bien, curiosamente, en Malaquías 3:1, noten ahora que aparece Tom Angelon Mu y ahora aparece el sustantivo angelos en el caso acusativo y el pronombre mu, que vendría siendo el equivalente al sufijo pronominal de la primera persona que vimos en la palabra hebrea malají, ¿ok? Entonces, aquí sí dice mi mensajero, ¿ok? Noten entonces un detalle. La Septuaginta coincide con el texto hebreo en que no tiene ningún nombre llamado Malaquías en Malaquías 1:1. Lo que tiene es la palabra común ángelos, en caso genitivo, para traducir el Malají de hebreo, del texto hebreo de Malaquías 1:1, con la diferencia de que en lugar de hablar de mi mensajero, lo tradujo como el mensajero de él. Pero en el 3:1, el griego sí dice textualmente mi mensajero, siendo una traducción perfecta del hebreo Malají. Entonces, no hay nombre Malaquías en el texto hebreo de Malaquías 1:1, tampoco en la versión griega de Malaquías 1:1, Malaquías 3:1. ¿Y qué dice el Targum? Una traducción aramea de la Biblia hebrea. Bueno, pues miren lo siguiente. En Malaquías 1:1 usa la forma malajé y aquí el detalle, y que sí hay que decirlo, utiliza un constructo plural que ahí difiere del concepto malají de la Biblia hebrea y difiere también del llamado angelum autu del 3:1, del 1:1 en el griego. En el Malaquías 3:1, sin embargo, utiliza la forma malajá, que sí sería la misma palabra mensajero, pero ahora en el artículo determinado. Es interesante entonces que incluso el texto hebreo, el texto arameo está confirmando lo mismo que hemos visto, y aquí sería malaj. Hay una pequeña diferencia nada más de vocalización en el texto hebreo y arameo con relación a la palabra malaj. Lo que sí está confirmando aquí, al margen de las diferencias en que aquí hay un constructo plural, de que aquí está con artículo determinado, sencillamente sí coincide la versión aramea o la versión targúmica, digamos, de la versión del Targum, vamos a decirlo más sencillo, la versión del Targum, la versión aramea de la Biblia hebrea, en que no existe un nombre Malaquías en Malaquías 1:1 y Malaquías 3:1. Entonces, ¿cómo sé yo, si no conozco hebreo, ni arameo, ni griego, que la Biblia de Jerusalén, la Reina Valera del 60 y la Biblia de Moisés Cas Nelson, hecha en Israel, son buenas traducciones de Malaquías 1:1 y Malaquías 3:1?
¿Cómo lo sé? Fíjense que no es posible, digamos, simplemente apelar a comentarios. Los comentaristas también tienen intereses y a veces están comprometidos con una determinada corriente. Y volvemos al otro tema. No solamente la versión de la Biblia o producir ediciones de la Biblia es un negocio, también comentarios. Y la casa editorial que produce algún determinado comentario de la Biblia quiere ser exitoso también. Y a veces usted compra un comentario de la Biblia precisamente para ver si le ayuda en la explicación de ciertos textos, y ocurre algo interesante, que a veces precisamente en el texto que usted anda buscando una ayuda a ese comentario, el comentarista lo que hizo fue que saltó al texto siguiente y no decía nada. Y hay gente que se ha frustrado al compartir o invertir dinero en comprar algunos comentarios, cuando al buscar el texto que él esperaba que ese comentario le ayudara, el comentarista no dice nada. A veces porque no quiso arriesgarse, ¿verdad? A, a compartir el comentario de un texto que, si lo hace como debe ser, con honestidad intelectual, perjudicaría la venta del comentario y la teología de la casa editorial. Claro. Entonces, volvemos al tema de que solo conociendo las lenguas bíblicas, usted puede ver el texto con sus propios ojos sin que nadie te coarte y te impida del derecho de saber lo que los textos bíblicos dicen en sus idiomas originales. Bien. Otro texto. Bueno, yo dije que iba a analizar dos textos por campos, dos de la Biblia hebrea, dos del Nuevo Testamento, para simplemente dejar ver la importancia de conocer las lenguas bíblicas, siempre y cuando, insisto, la persona quiera comentar textos bíblicos a estos niveles. Sí. Si lo que usted anda buscando una lectura devocional de la Biblia, no tiene por qué estudiar hebreo ni griego. No tiene por qué complicarse la vida. Simplemente usted agarra una versión de la Biblia y hace como algunos dicen, abre la Biblia y donde yo la abra, ahí lo aplica, ¿verdad? La manipulan, sí, la interpretan medalagnariamente, hacen alegorías, qué sé yo, pero salen a camino. Así que para una lectura superficial de la Biblia, para una lectura puramente fundamentalista, usted no necesita conocer las lenguas bíblicas. Pero si esas típicas lecturas, profesor, cuando dicen, Dios me dijo, Dios me habló. Exacto. Para eso usted no necesita conocer las lenguas bíblicas. Pero si se quiere mover en un mundo donde lo que usted diga de los textos bíblicos se respete y se considere como algo serio y de valor, usted debería conocer las lenguas bíblicas. Y no sería saludable que nada más sepa nociones básicas y elementales. El segundo texto, Isaías 43, y aquí sí hay diferencia entre Reina Valera del 60 y Biblia de Jerusalén. A propósito, traje esas dos versiones. Miren, resulta que en Isaías 43, la versión Reina Valera del 60 dice: voz que clama en el desierto, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. En una cita del Nuevo Testamento, Mateo 3:3, apelando a Isaías, dice la Reina Valera del 60 lo siguiente: pues este es aquel, hablando de Juan el Bautista, de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto. Noten, voz del que clama en el desierto. Si observan, voz que clama en el desierto, Isaías 43, la versión Reina Valera, y Mateo 3:3 es exactamente igual, voz del que clama en el desierto. Ahora, ¿qué ocurre cuando leemos Isaías 43 en la versión Biblia de Jerusalén 1998? Aquí hay un cambio. Dice: una voz clama, dos puntos, abrid en el desierto un camino a Yahvé. Abrid en el desierto un camino a Yahvé. Observen que no es lo mismo una voz clama en el desierto, luego los dos puntos, y aquí es una voz clama, dos puntos, abrid en el desierto un camino a Yahvé. Luego, el Mateo 3:3, en la misma versión Biblia de Jerusalén 1998, observa lo siguiente: este es de quien habló el profeta Isaías cuando dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Noten que en Mateo 3:1, Mateo 3:3 sí coinciden la Biblia de Jerusalén 1998 y la
Biblia Reina Valera 1960. Sí. Ahora, la diferencia está en Isaías 43. ¿Por qué? Bueno, porque en Isaías 43 sí hay diferencia, como vamos a ver a continuación. Miren, en el texto hebreo de la Isaías 43 notamos lo siguiente, que dice Kol, Kore, Va, Midbar. Noten lo siguiente aquí. Aquí, esto es obviamente un sustantivo, pero aquí esto sería lo que llamamos un participio activo, del verbo kará, proclamar, llamar, anunciar, etcétera, invocar. Y luego está la palabra en el desierto, que aquí con esta vocalización dice que está el artículo determinado sincopado. Pero bien, dejemos ahí. Concentrémonos aquí. Aquí hay dos puntitos arriba de la letra resh en hebreo, que se llama un saket katom, sea, y este símbolo dice que hay una pausa. Literalmente aquí dice voz clamando o voz clama, dos puntos. Habría que decir aquí hay una especie de pausa, una especie de coma, diciendo entonces literalmente una voz clama, alguien clama. Entonces, como este símbolo que está aquí arriba, llamado Sakef Katom, dice que hay una pausa. Esa palabra está en forma pausal. Entonces, equivaldría a una coma, uno, dos puntos. Entonces, dice, en el desierto, entonces, preparad camino al Señor, etcétera. Significa que la Biblia de Jerusalén concuerda perfectamente con el texto hebreo al traducir una voz, alguien clama, dos puntos, en el desierto, allanad o preparad camino a Yahvé, por ejemplo. La Biblia de Jerusalén no, porque Jerusalén, perdón, la Reina Valera del 60 lo que dice es una voz clama en el desierto. Noten, repito, no es lo mismo una voz o alguien clama en el desierto a decir alguien clama, dos puntos, en el desierto, preparad, allanad camino al Señor. No es lo mismo. Ahora, en la versión griega de Isaías 43 dice entonces lo siguiente, fone bontos en te eremo. Noten ahora, fone bontos en te eremo. Aquí este es un participio igual que aquí. Sin embargo, aquí está un caso distinto. Aquí está lo que llamaríamos en griego un caso genitivo. Por lo tanto, voz de quien clama, voz de quien proclama en el desierto en te eremo. Entonces, este puntito arriba en griego vendría equivalendo en parte a este símbolo hebreo que está aquí. Por lo tanto, se nota que la Biblia de Reina Valera 1960 está traduciendo Isaías 46 en conformidad bien a la Septuaginta, que coloca los dos puntos después de la frase voz de quien clama en el desierto. Dos puntos, preparad. Entonces, aquí sí hay una diferencia entre el texto hebreo y la versión griega, y lo que podemos decir entonces es que la traducción de Isaías 43 no refleja el texto hebreo, sino la versión griega ahí, Isaías 43, y que luego, sí, el texto de Mateo 3.3 está reproduciendo, obviamente, el texto griego de Isaías 43, por eso en Mateo 3.3, tanto en la Biblia de Jerusalén como en la versión Reina Valera 60 y cualquier versión debería traducir una voz clama en el desierto, porque dependiendo de la versión griega 43, eso es lo que dice. O sea, pero volvemos al tema, ¿cómo sabemos estas cosas si no conocemos el hebreo y no conocemos el griego? Para conocer cómo es que se da aquí la intertextualidad entre lo que realmente dice Isaías 43 en el texto hebreo, el texto griego, y la relectura que hace el evangelista Mateo de Isaías cuando dice que Isaías dice, pero lo dice según la versión griega. No, Isaías dice según el texto hebreo, porque lo que dice Isaías según el texto hebreo es alguien clama, alguien proclama, dos puntos, en el desierto, preparad camino al Señor. Pero en la cita de Mateo 3.3, diciendo que Isaías dice, es según la versión griega que sí dice,
voz de quien clama en el desierto. Entonces, por eso decía al principio que para poder juzgar si la traducción que hace la versión griega del texto hebreo es correcta o no, habría que conocer hebreo y habría que conocer el griego. Y griego también para poder comprender cómo es que esa apelación que hace la o cita de cumplimiento que hace el autor del Nuevo Testamento está reflejando el texto hebreo de esa cita que él dice, o está reflejando o el texto griego, o peor todavía, si no está reflejando ni el texto hebreo ni el texto griego, como también se dan casos, pero que no lo vamos a mencionar aquí. Primer caso ahora del Nuevo Testamento. Ya vimos que las traducciones bíblicas nos han regalado un sustantivo que no existe en el hebreo bíblico o llamado hebreo clásico, que no existe en el hebreo postbíblico, podemos llamar el hebreo misnaico o hebreo rabínico, que no existe en el hebreo medieval, que tampoco existe en el hebreo moderno. ¿Ok? No existe Malaquías como parte de la onomástica hebrea, pero tampoco existe en el griego. Entonces aquí pasamos a otro tema de onomástica. Las versiones de la Biblia nos han regalado un famoso nombre que es Santiago. Entonces hay una epístola llamada universal o católica en el sentido universal que se le ha llamado como Santiago. El problema viene que cuando analizamos la base textual de este nombre no existe razón alguna para que se le haya llamado Santiago a esa epístola. Debería llamársele Jacobo, pero noten de nuevo lo que ocurre aquí. La versión griega de el llamado Santiago 1.1, de la epístola llamada Santiago 1.1, en realidad dice Jacobos. Jacobos es Jacobo, para nada es Santiago. Y otro tema interesante, desde el punto de vista de la crítica textual, no hay nada, no hay un manuscrito que diga que alguna vez un copista se le ocurrió sustituir el nombre Jacobo por uno, de alguna forma de adaptación llamada Santiago. O sea, no existe problema de crítica textual respecto del nombre Jacobo. Entonces no nos explica por qué razón las versiones de la Biblia sistemáticamente, y ahí incluyo Reina Valera y la de Jerusalén, hayan empleado Santiago cuando debieron utilizar Jacobo. La Vulgata, por ejemplo, la Vulgata, ¿qué es la Vulgata? Ni siquiera la Vulgata dice Santiago. La Vulgata tiene literalmente Jacobus, esa J en realidad realiza el fonema Y, por lo tanto debe leerse Jacobus, Jacobus. Entonces, el griego dice Jacobos, la versión Vulgata latina dice Jacobus, y las versiones de la Biblia nos han regalado Santiago. ¿Por qué? ¿Cuál es la base textual de ese nombre? Entonces, yo he tratado de induciendo a las personas a que busquen en la Biblia la epístola a Jacobo. No la encuentran. No la encuentran, claro que no. ¿Por qué? Porque todas nos han regalado el nombre Santiago. Pero, ¿y cuándo aparece Jacobo entonces? O sea, disculpe, ¿cuándo aparece Santiago entonces, profesor Héctor? Bueno, por la tradición, no en las traducciones bíblicas, sino en las tradiciones, han llamado Santiago, y aquí ya habría que apelar a ver por lo menos las versiones más antiguas de la Biblia donde comienza a aparecer ya, por ejemplo, Santiago. Por ejemplo, sería bueno verificar, y para ser honesto ahora mismo, que me parece que sí, pero no tomé, digamos, no pensé y no consulté ahora mismo, y no puedo hacerlo para no perder tiempo, pero podemos buscar la llamada Biblia del Oso de 1569, la Biblia del Cántaro 1602, y por lo menos en la tradición Reina Valera, donde comienza a expresarse el término Santiago. Y en la versión católica ya vimos que incluso la Biblia, por ejemplo, de Jerusalén, voy a leerla, miren, voy a leerla aquí la tengo, la Biblia de Jerusalén 1998, para que vean que aquí la misma crítica que vamos a hacer a la Biblia Reina Valera, habría que hacerla también a quién, a la Jerusalén. La voy a buscar un momentito aquí. Dice esta versión: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. La Biblia de Jerusalén 1998, exactamente igual que la Reina Valera del 60.
Entonces, lo que quiero decir es que son las versiones de la Biblia las que nos han regalado un nombre que no existe en el texto Exacto. griego, lo mismo que son las versiones de la Biblia que nos han regalado un supuesto Malaquías que no existe en ningún momento en el texto Y en hebreo. el caso de Santiago se añade tardíamente por tradición. Correcto, por tradición. Solo, por ejemplo, solo la tradición y comentaristas han entendido que Malaquías no es anónimo y le pusieron Malaquías. De hecho, en la versión aramea de Malaquías le atribuye el libro a que ese mi mensajero anónimo es Esdras. Eso por lo menos lo hace el Targum. Sin embargo, con relación a Jacobo, no tenemos una base textual, o sea, ya y aquí no hay diferencia entre el texto receptivo y el texto crítico. Ambos tienen Jacobos. Entonces, es la tradición que nos ha regalado el nombre Santiago. Repito, no hay base para que haya un libro en el Nuevo Testamento llamado Santiago. Debió llamarse Jacobo. Repito, pero noten las personas que son muy alegres criticando la Reina Valera 1960 y que entienden que cualquier diferencia entre Reina Valera 1960 y la Biblia de Jerusalén, la de Jerusalén es porque es mejor que la del 60. ¿Qué ocurre aquí? Que ambas incluyen el nombre Santiago. Cuando cualquier persona, mire, cualquier persona que sepa griego y que tenga una edición del Nuevo Testamento griego, va a ver que en el griego lo que dice es Jacobos, y que incluso la versión latina que uno esperaría que tal vez ella incluyera a Santiago, ni siquiera la versión latina permite hablar de Santiago, sino de Jacobus. Bien. Último texto. Oiga, profesor, y ahora yo pienso en todos esos niños que nacieron y que les llamaron Santiago por ese libro, sus padres cristianos. Sí, pero ¿qué ocurre con Malaquías? Yo tengo Malaquías y Jacobo son dos temas bajo serio cuestionamiento en la tradición bíblica. Claro, ya no es posible negar que el nombre Malaquías es un nombre, un sustantivo. Estamos hablando de la tradición bíblica, es un nombre, claro que no. Y yo no sé, pero yo no creo que tú conozcas a una persona judía o de ascendencia judía que se llame Malaquías. No. O sea, no existe el nombre Malaquías en la tradición hebrea. Repito. No, es más entre los protestantes, es típico. Sí, claro. Exactamente. No existe, repito, ni en el texto hebreo, no existe en el texto arameo. No existe sí, claro que sí. Noten eso. Ahora, vamos al último texto. Se ha hecho famoso, se ha hecho muy popular ya la idea de que en Marcos 11:22 ha sido mal traducido por la Reina Valera y que en lugar de decir tengan fe en Dios, debió traducirse tened la fe de Dios. Guillermo Maldonado hace unos años salió con eso y ha sido repetido por varias personas que con Maldonado no saben nada de griego, ¿ok? Maldonado sabe griego, obviamente, ni muchas personas que comentan los textos bíblicos del Nuevo Testamento. Resulta que aquí EGT Pistin CU confirma lo que dijimos antes ya, que esta forma EGT, segunda persona del plural, es tanto modo indicativo como modo imperativo. Pero aquí debe ser imperativo, a diferencia de Juan 5:39. Pistin es el sustantivo pistis, que es fe, está en caso acusativo singular. Y luego tenemos CU, que es el sustantivo theos, Dios, la traducción más común y habitual para el Elohim del hebreo. Entonces, CU está en caso genitivo. Y en ese sentido, Guillermo Maldonado tiene razón y otros al decir que está en griego. El problema es que eso no basta. O sea, personas que sepan griego deberán saber entonces que habrá que hablar de, por un lado, un llamado genitivo subjetivo, genitivo de sujeto, y un genitivo objetivo, genitivo de objeto directo. ¿Qué significa esto? Que si se asume genitivo FU con un genitivo sujeto, sí significaría que tengan la fe que procede de Dios, la fe que da Dios. Bien, si se asume como un genitivo objetivo, entonces Dios sería objeto directo, por lo tanto, tengan fe en Dios. Ahora bien,
a la luz de la gramática griega, ¿qué ocurre aquí? Bueno, miren lo siguiente. Por lo general, cuando aparece un genitivo así y existe la posibilidad de que sea genitivo, objetivo o subjetivo, la regla es que si no tiene preposición, lo más seguro es que sea un genitivo objetivo como aquí. Noten, EGT, pistin, CU, no hay preposición. Ahora abajo coloco 3 casos en la que si el autor del Nuevo Testamento hubiese utilizado una de estas preposiciones, por ejemplo, EGT, pistin, ek, CU, EGT, pistin, apo, CU o EGT, pistin, para, CU, sería definitivamente tengan la fe que procede de Dios. El problema es que en Marcos 11:22 ninguna de estas preposiciones aparecen delante de CU. Entonces, obviamente no hay que saber griego para decir que ahí está en genitivo. No hay que utilizar algún software o alguno de estos comentaristas que dicen algunas cosas del texto griego y dirían que eso está en genitivo. Sí, cierto. De hecho, hay personas que citan el griego y no saben griego porque hace mucho que están utilizando un librito muy conocido que ya no se cita tanto, pero ha sido quizás un libro de consulta obligatoria para personas que no saben griego, que es Palabras griegas de William Barclay. Bueno, con estos pequeños ejemplos hemos querido ilustrar un poquitito la problemática de lo que es la apelación a los textos bíblicos en sus idiomas originales, y sea que su preocupación sea puramente arqueológica, sea que su preocupación sea puramente mitológica, sea puramente desde el punto de vista de la crítica histórica. Si queremos citar un texto y qué es lo que dice con propiedad, deberíamos conocer la lengua bíblica. Y termino de mi parte así, diciendo que sí, la persona debe ser honesto y proceder con honestidad intelectual. O sea, eso falta también, o sea, mucho en nuestros ambientes, actuar con honestidad intelectual. No todos sabemos todos, no es cierto. Tenemos áreas de especializaciones. Hay gente que está especializada en historia y no tiene que, como dice el dicho, quitarse el sombrero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el tiempo que yo le he dedicado, por ejemplo, a lenguas bíblicas, otros se han dedicado a la antropología, otros se han dedicado a la arqueología, otros a la historia, etcétera. Entonces, otro a la ciencia social en sentido general. Entonces, es evidente que la honestidad intelectual debería ser característica de nuestros trabajos. Lo mismo también que falta mucho de honestidad intelectual a la hora de comentar los textos bíblicos, como también en muchos casos a la hora de traducirlos. Así que yo creo que la única manera de uno avanzar y superar los límites de las traducciones y no ser presa de lo que otros han dicho del texto es pudiendo leer uno mismo los textos bíblicos en sus idiomas originales con sus propios ojos, pero obviamente tratando de ser honesto intelectualmente y también, digamos, admitiendo que queremos hacerlo de manera crítica y responsable. Si al final usted lo que va a hacer lo mismo que hacen otros, pues, ¿cuál va a ser la diferencia? ¿Qué aporte tendrá usted si el acercamiento que usted va a tener a los textos bíblicos es tan fundamentalista o tan interesado o tan deshonesto en un sentido desde el punto de vista intelectual como lo han hecho muchos otros? Yo creo que si queremos hacer un aporte, vamos a hacerlo con honestidad, con responsabilidad y finalmente admitiendo que no lo sabemos todo, pero que hacemos un esfuerzo de que a la hora de comentar los textos bíblicos, si no conozco la lengua para yo analizarlo con propiedad, o por lo menos, o me pongo a estudiar, o por lo menos digo, hay comentaristas que dicen eso porque yo no sé hebreo, yo no sé griego, no sé esto, y por eso apelo. Así que si hay un error, me excusan y así es mucho mejor. Profesor, qué importante lo que usted está diciendo, honestidad, responsabilidad, porque no podemos saberlo todo y si no sabemos algo no debemos sentirnos avergonzados tampoco. Para Claro. eso nos educamos, aprendemos y comenzamos a saber de cosas que quizás no sabemos. A mí me tocó ver un maestro de hebreo leyendo un cartucho de egipcio medio, leyendo jeroglíficos sin saber nada. Inventó una gramática. Les dijo a los alumnos, miren, aquí dice esto, esto se lee acá,
todo era inventado de su cabeza, porque Sí, ni siquiera un manual de gramática egipcia lo sí, podía sostener lo que él le enseñaba a sus alumnos. Yo me ok, sentí súper mal porque yo dije, estás intentando desinformar a tus alumnos siendo la sí, honestidad tan sencilla y decir, miren, acá hay un cartucho, yo no se los voy a leer porque no leo egipcio, claro, pero aquí se los muestro. sí, Quizás el día de mañana voy a aprender, voy a tomar un sí, curso, pero no engañar a la gente inventándote una claro, gramática que no conoce. claro. Sí, mire, yo creo que es importante la humildad y la honestidad. Para antes del año 2000, yo estaba dando clase en la llamada Universidad Nacional Evangélica de la República Dominicana, estaba dando clase en un programa de licenciatura en teología. Resulta que estaba dando idiomas bíblicos, por cierto, y resulta que yo estaba hablando precisamente de que el nombre Santiago no debería estar en esa epístola. Y yo le muestro el texto griego y eso, pero había un problema. En el mercado no había inmediato una versión española que yo pudiera mostrarle. Y un estudiante me dijo, profesor, mire, con todo el respeto, nosotros lo aceptamos, lo que usted está diciendo, y es verdad. Pero cuando nosotros salgamos de aquí, del aula, y vayamos y comentemos eso, ¿qué podemos decir? Bueno, solo le está diciendo el profesor Olea. Pero resulta que luego al poco tiempo sale el Nuevo Testamento de la Biblia textual que se convirtió ya luego en Biblia completa y traía precisamente, por lo menos hasta esa versión, tendría que revisar la última, pero debería mantener la consistencia, que tenía ya el nombre Jacobo. Uh -huh. Entonces, una vez salió al mercado, yo llevé al aula esta versión y le dije, miren, ve que no soy yo solo. Y yo no trabajé en esa versión. Así que se nota Francisco que La Cueva nosotros creo que estuvo ahí. él estuvo ahí sin ese trabajo Uh -huh. original. Lamentablemente, la Biblia textual ha ido en retroceso. O sea, en vez de ir siendo mejor versión, la última versión para mí es la más mala de todas. Pero eso es la realidad. Pero es interesante que la Biblia textual sí tenía ya el nombre Jacob. Entonces, llevé con mucho gusto y satisfacción al aula esa edición para demostrar que ya no solo era yo, que había otra persona Uh también -huh. que no tenía conexión directa conmigo ni con mi trabajo intelectual, que estaban viendo lo que yo estaba viendo. Entonces, ya ahí se convirtió en un elemento que venía a reforzar lo que ya uno venía diciendo. O sea, mi objetivo siempre ha sido, vamos a proponer lo que sabemos que hay que proponer, aunque al principio vean a uno como la única persona que dice eso, o con muy pocas Claro. personas dicen eso, pero cuando va creciendo el conocimiento y la gente va viendo las cosas, luego ya se nota que no es una sola persona y que ese elemento que uno venía mencionando había que ponerlo de relieve hace mucho y quizás por algunos intereses no se puso. Así que Uh -huh. de mi parte, si no tiene alguna pregunta o otra inquietud, Sí. ha sido un placer, ¿sí? Referente a lo que dice usted de la Biblia textual, yo trabajé en Sociedad Bíblica Iberoamericana Ajá, en mis tiempos de cristiana. Y bueno, la sí, Biblia textual lo que hemos presentado y sigue presentando es que esa traducción dice exactamente lo que Dios quiso decir en hebreo, arameo y griego. sí, Ese eslogan es el que llama la atención de la gente y dice, ah, claro, esta es la mejor traducción entonces. sí, sí, claro, es increíble, pero ahí volvemos de nuevo. Volvemos al tema de la honestidad intelectual. Déjeme ver si yo, Dios, un momentito, no la tengo cerca. Qué lamentable. No la tengo cerca ahora. Si hubiera imaginado eso, la pongo cerca de aquí. Pero bien, la idea es que ciertamente, si ustedes leen entre las introducciones, lo que son llamadas premisas para la sociedad iberoamericana, van a ver que algunas de esas premisas obviamente son fundamentalistas. De Ajá. hecho, Francisco La Cueva, que era digamos, un buen comentarista, digámoslo así, era esencialmente dispensacionalista y en muchos casos fundamentalista también. Carlos Es Fuchán, el director, interesante, también era sí, ambas cosas. entonces es interesante ver que en muchos casos la Biblia textual, entre las premisas que tiene, evidencia ser un proyecto
fundamentalista. Entonces, si tiene esas características, es evidente que algunas cosas que uno ve son explicables desde ese punto de vista. Por lo tanto, vemos también que hay versiones que promocionan, por ejemplo, Biblia traducida directamente a los originales hebreo, arameo y griego. ¿Y quién ha dicho eso? O sea, ¿y quién tiene los originales? Nadie lo tiene. Pero si ustedes abren algunas versiones de la Biblia, dicen traducción directa de los originales hebreo, arameo y griego. Quizá debieron decir directa de las lenguas bíblicas, ¿ok? Pero no directamente de los originales, porque Claro. como se da ahí, sugiere que tienen ellos, aparentemente ellos, nadie más, los manuscritos originales de la Biblia, y eso es mentira. Entonces, es un asunto de marketing, mercadológico, pero también, y ahí viene el tema para mí, de deshonestidad intelectual. ¿Por qué decir que esta versión de la Biblia, que es pura mentira, se hizo directamente de los originales hebreo, arameo y griego? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que deberíamos ser más honestos, pero ahí viene la cuestión de cómo es posible que personas que presumen de la dirección del Espíritu Santo, que lo dirige a toda verdad, a toda justicia, no le corrija esa burda mentira con tal de vender su proyecto de traducción. No entiendo. ¿Okay? Es lamentable, pero es cierto. Parece que o el Espíritu Santo no se mete en eso, o ellos manipulan la figura, o hay problemas serios en otro sentido. Totalmente, porque, bueno, ellos, su traducción como Biblia textual es acondicionada, es según su doctrina, no es solo el dispensacionalismo, el uso del velo en la mujer. A mí, ¿cuánto tiempo me intentaron obligar a usar velo? Sí. Entonces, es según lo que ellos creen, no lo que diga el texto. Sí, ese es el problema. Por eso, bueno, lo grande es que han vendido esa versión como la última Coca-Cola del desierto, cuando no es cierto. Yo la compré precisamente para cuando fuera a criticarla, poder hacerlo con propiedad. O sea, mi personal postura y característica es que si yo voy a hablar de una versión, si no la tengo a mano, no la cito. O sea, sería verla y decir lo que ella dice. Por eso, haciendo comparaciones con el original Nuevo Testamento de la Biblia textual, la original obra, que fue lo mejor para mí. Luego la segunda y tercera edición eran mejores, todavía mucho mejores que la cuarta. ¿Ok? Entonces, en resumen, toda versión de la Biblia debe ser leída en principio como buena, pero digámosle así, inocente hasta que se pruebe lo contrario, pero por otro lado, con una actitud siempre de sospecha. Pero el detalle es que si usted no conoce la lengua bíblica en la que está escrito ese texto, también habría que proceder con honestidad intelectual y decir, bueno, yo no puedo probar que esa versión está equivocada o no. Lo que sí he visto que hay otras versiones que están, digamos, una línea contraria a esa, pero como tampoco sé hebreo, no sé ni juzgar ni una ni otra. Entonces, es lo más que podría hacer. Entonces, aquí el punto es lo mismo, sería si el texto es del griego, por ejemplo, sería lo mismo. La honestidad intelectual para mí vale mucho, la humildad, y por otro lado, pero sí, se puede, o sea, ya las personas que aspiran a estudiar, a comentar los textos bíblicos y vivir hablando de los textos bíblicos, pues lo ideal sería que se involucren a estudiar las lenguas bíblicas. Claro, hay personas que ya por el, digamos, la fama que tienen y el nivel, no quieren someterse, por ejemplo, a aparecer en un grupo de estudio con otras personas comunes y sencillas, que cuando vienen a ver, ellos demuestran en ese curso que no tienen la competencia intelectual que dicen tener. Entonces, nosotros tenemos la opción y es la siguiente. Personas de ese tipo, a veces no encuentran un lugar donde hacerlo. Mire, nosotros tenemos la opción de que la persona puede estudiar hebreo, griego o arameo o griego clásico en forma privada, en forma diferida. O sea, si una persona, de esa persona que tiene ya cierto estatus, que no conocen las lenguas bíblicas y que le daría, digamos, problemas involucrarse y aparecer con personas comunes, vamos a decir así, en un grupo de estudios. Entonces, bueno, le tenemos la opción de estudiar en forma privada. La opción VIP. Exacto, para que estudien de manera personalizada, privada, y no tienen el problema escénico de
llegar a un escenario y personas comunes puedan demostrar que tiene incluso mejor razonamiento que él, aunque él es la figura, aunque ella es la figura, y aparentemente, supuestamente conocía cosas que en el curso se está demostrando que no conocía. Ajá. Así que, Carla, para mí ha sido un placer. Sí, para mí también, profesor. Bueno, esperamos que estas reflexiones sirvan de algo. A veces uno no logra el impacto que se propone, a veces logra más que lo que se propone, pero hemos tratado de ser, digamos, francos, honestos, transparentes y también responsables, ¿ok? Sí. Yo sé que a veces algunas terminologías son complicadas para algunas personas, precisamente por la falta de ciertos estudios, etcétera, pero hemos tratado de manejarlo de una manera comprensible, sin dejar, obviamente, de admitir que hay cosas que son complejas y que por más que uno se procure hacerlas sencillas, son complejas. Exacto. Y lo que es complejo, complejo, no podemos hacer otra cosa, pero hemos tratado por lo menos de compartir estas ideas, tratando de darnos a entender lo mejor posible. Ojalá lo hayamos logrado y que esto sirva también para motivar a personas a ser más responsables, a ser más serias en su análisis y en la forma de acercarse y comentar los textos bíblicos. Exacto. Ahora le toca a mis amigos de Investigando la Historia ayudar a compartir este video, para que más personas puedan enterarse de estos temas importantes, de por qué es fundamental conocer estas lenguas bíblicas para poder analizar, opinar, leer diversos temas ahí en las mismas redes sociales. Así que, profe, nos despedimos aquí, pero usted y yo nos vemos el 5 de mayo en las clases. Así es, un placer. Bye bye. Realmente. Adiós. Bye. Chao.